Bueno, qué bendición poder encontrarnos de nuevo en casa, listos para recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este tiempo. Mi oración es que esta noche la palabra de Dios encuentre en cada uno de nosotros un corazón fértil, ¿sí? Que haya tierra fértil aquí en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que esa semilla que Dios va a plantar aquí, que Dios va a plantar allí en tu corazón, produzca una cosecha de fruto abundante en nuestras vidas, ¿sí? Yo sé que todos estamos en mil y una cosa: trabajo, estudios seguramente, proyectos personales, dificultades, circunstancias que podrían estarnos agobiando un poco, y de pronto podríamos venir a un tiempo como este, como decía Irene, bueno, voy a ir porque tengo que cumplir con ir a la iglesia, pero estamos un poco dispersos, ¿sí? Y nos cuesta concentrarnos, y capaz que me están viendo a mí, tus ojos están aquí, tu cuerpo está aquí, pero nuestra mente podría estar quién sabe en dónde, ¿sí? Mi oración es que podamos estar atentos a lo que Dios quiere decirnos, y para que la semilla que Dios va a sembrar allí produzca cosecha abundante, nosotros tenemos que tener la actitud y la disposición correcta para prestar atención a lo que Dios tiene para decirnos esta noche. Dijo Jesús a sus discípulos, esta es la parábola del sembrador, Marcos capítulo 4, versículo 20. Y las semillas que cayeron en la buena tierra, él está explicándoles el significado de todo lo que les dijo anteriormente. Les dice: las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen. Tiene que ver con prestar atención, tiene que ver con estar atentos, y aceptan la palabra de Dios. Aun si aquello que Dios nos quiere decir hoy capaz no es necesariamente lo que yo quiero oír, pero tengo que entender que seguramente es lo que yo necesito escuchar. Dice: y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Así que es mi oración para todos nosotros esta noche, que podamos escuchar con atención, ¿sí? Que podamos prestar atención, decir: Señor, eso está en tus manos. Mi familia está en tus manos, mi matrimonio está en tus manos, mis finanzas están en tus manos, mis relaciones están en tus manos, mi futuro laboral está en tus manos, mi salud está en tus manos. Quiero prestar atención a lo que quieres decirme esta noche y atesorarlo aquí en mi corazón, para que esa semilla produzca fruto abundante y duradero, y que le dé gloria a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, ¿sí? Así que vamos a poner en pausa y decirle: Señor, háblanos. Queremos escucharte esta noche. ¿Cuántos pudieron asistir al congreso de la semana anterior? Wow, bastantes, ¿no? Qué bueno que estuvo, ¿cierto? Haciendo un breve análisis en esta semana, estamos muy agradecidos con Dios en primer lugar por todo lo que nos permitió vivir el fin de semana anterior. La verdad que fue impresionante ver la fidelidad y el respaldo de Dios en todo lo que ocurrió no solo viernes y sábado, sino durante la semana. Y eso tiene que ver también con todo el esfuerzo que muchos de ustedes pusieron, el compromiso y la dedicación para poder llevar adelante un evento como este. No habría sido imposible producir un evento como el del fin de semana pasado si hubiésemos sido solo 2 personas, o solo 4 personas, o solo 6 personas. Era algo que teníamos que sacar adelante con el compromiso de todos. Así que en cada detalle, la producción, la planificación, la asistencia, la música, el sonido, la decoración, la cantina, en fin, cada área del evento superó por mucho nuestras expectativas. Así que damos gracias a Dios por eso, pero también gracias a todos ustedes que de una u otra forma participaron e hicieron posible con su servicio, con su esfuerzo, con su compromiso, que este evento pudiera salir adelante. Y no sé cómo les fue a ustedes con esto, me imagino que fue así porque fue el feedback que recibí de muchos de ustedes, o que he estado recibiendo en días posteriores, pero personalmente me sentí muy bendecido
Y al mismo tiempo me sentí muy desafiado por Dios a través de cada uno de los mensajes que pudimos escuchar el fin de semana anterior, ¿sí? Ojo con esto, aquí ya nos vamos metiendo un poco al tema de hoy. Hablar del Espíritu Santo de pronto podría generarle a alguien cierta desconfianza. Y hasta me atrevería a decir que algo de resistencia, principalmente por la forma en la que se ha manipulado el tema. Algunos han aprovechado esto para hacer una especie de show o una especie de espectáculo en donde todo gira en torno a las emociones. Todo se trata de gritos, todo se trata de euforia, todo se trata de manifestaciones sobrenaturales. Y si no pasa nada de eso, se atreven a decir, allí no está el Espíritu Santo, allí falta el fuego de Dios. Hemos recibido esos comentarios un par de veces, ¿sí? Porque no hay gritos, porque no hay euforia. Nada más lejos de la realidad, porque como vimos la semana anterior, la llenura del Espíritu Santo en un hijo de Dios, en un cristiano, y que se manifiesta en su iglesia, es algo muy diferente. Y lamentablemente debido a esto, algunos se han ido al otro extremo en el que pretenden evitar cualquier tipo de experiencia sobrenatural que desafíe su lógica, reduciendo su fe a algo meramente intelectual. Y eso es peligrosísimo también. Nosotros tenemos que buscar un equilibrio. Es cierto, a Dios le adoramos de muchas formas. Le adoramos con nuestra mente, por supuesto. Él nos dio intelecto, Dios espera que razonemos. Somos portadores de su imagen. Fe y razón no tienen por qué estar en competencia, no siempre son opuestas. Sin embargo, y esto es lo importante, no debemos olvidar que se trata de un Dios sobrenatural que se sigue moviendo en lo natural para que sus propósitos sean llevados a cabo, ¿sí? Y esto, familia, muchas veces tiene que ver con experiencias que desde una lógica humana no pueden ser explicadas. Así opera Dios muchas veces en nuestras vidas, ¿sí? Sorprendiéndonos con la forma en la que Él está obrando en nosotros, pero también a través de nosotros. Así que hoy vamos a estar iniciando con una serie de 7 semanas que tiene el mismo título del congreso de la semana anterior, Más de tu Espíritu. Y el propósito de esta serie es poder darle continuidad a esta temática que estuvimos desarrollando el fin de semana anterior y seguir profundizando en la persona del Espíritu Santo y en la obra del Espíritu Santo, y sobre todo en cómo es tan necesario para nosotros depender de Él y ser llenos de Él para poder conquistar todo lo que Dios planeó para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros ministerios. No sé si usted lo recuerda, pero desde que empezó el año nosotros hemos venido desarrollando temáticas que tienen que ver con el deseo en el corazón de Dios desde el principio de bendecir nuestras vidas de forma integral. Dios quiere que nos vaya bien en todos nuestros asuntos, a pesar de las pruebas que podríamos enfrentar en nuestro paso por el mundo, porque no estamos negando que vamos a enfrentar aflicción, pero Dios nos va a ayudar a enfrentarlas, a superarlas, y a pesar de eso, su deseo es bendecirnos. Sin embargo, y esto lo voy a reiterar muchas veces, el que Dios quiera bendecir nuestras vidas no significa que todo lo hace Él. No debemos olvidar esto. Dios trabaja en cooperación con el ser humano y hay una parte que nos corresponde a nosotros. Por eso tenemos que tomar decisiones. Y por eso desarrollamos una serie de 8 semanas hablando sobre decisiones que transforman nuestras vidas. Por eso debemos cambiar nuestros hábitos y despojarnos de hábitos destructivos, tóxicos, que no edifican, para empezar a incorporar hábitos que honran a Dios. El asunto es este. Va a ser muy difícil que nosotros podamos tener éxito en la parte que nos corresponde hacer a nosotros sin la fuerza, sin la guía y sin la capacitación que nos provee el Espíritu Santo, ¿sí? Porque solo Él puede ayudarnos a hacer lo que en nuestras fuerzas es imposible.
Solo Él puede ayudar a alguien a cambiar un hábito que le está destruyendo la vida, a apartarse de él y empezar a incorporar hábitos más saludables. Solo el Espíritu Santo puede darnos la fuerza y la determinación para que tomemos una decisión radical que probablemente a muchos no les va a gustar, pero es la decisión que necesitamos tomar para empezar a caminar en la dirección a la que Dios quiere conducirnos y que al final del día va a estar trayendo bendición y sanidad a nuestras vidas y a las vidas de aquellos que nos rodean. Así que hoy vamos a iniciar esta aventura de 8 semanas en la palabra del Señor, y para arrancar vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a pedirle a Él que nos hable, que nos susurre, y que conforme vamos avanzando en la serie, que aunque en realidad empezamos la semana anterior, podamos ir teniendo una relación más cercana con el Espíritu Santo. Y que podamos percibir las diferentes formas en las que Él se está manifestando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas diariamente. Le invito a cerrar sus ojos y nos ponemos en manos del Señor. Papá, te damos gracias, Dios, porque podemos estar nuevamente en tu casa, adorándote, Señor, y escuchando lo que tienes para decirnos, papá. Háblanos, Cristo Jesús. Queremos conocerte más, queremos ser más cercanos a ti, y sabemos, Señor, que eso se produce cuando nuestra relación con el Espíritu Santo que habita en nosotros se vuelve más fuerte, más cercana, más íntima. Ayúdanos a conocerte, Padre, y a conocer lo que tú estás haciendo en nosotros y a través de nosotros, a través del Espíritu Santo. Como esto no solo cambia nuestras vidas, sino como cambia la forma en la que nos relacionamos con los demás, la forma en la que vemos la vida y la forma en la que enfrentamos las circunstancias, Dios. Queremos escuchar atentos, papá, y que una vez más, Dios, transformes y sanes nuestro corazón para que podamos vivir conforme a lo que tú planeaste para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, vamos a arrancar esta serie. Hoy iniciamos con el primer tema, y básicamente el tema de hoy responde a la pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Quién es el Espíritu Santo? Recuerdo que cuando yo estaba muy chico, no sé, 6 años, 7 años por ahí, mi abuelita, mi abuela paterna, la mamá de mi padre, ella era una mujer católica de convicciones muy profundas, ¿sí? Nunca faltaba a misa, siempre hacía cosas relacionadas con su fe allí en su casa. Y frecuentemente ella rezaba en las noches, y entonces yo a veces andaba por ahí en casa de mis abuelos y la escuchaba a ella terminando su rezo de la siguiente forma, como para nosotros es muy común porque es parte de las oraciones que Jesús nos enseña. Ella decía: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos hemos escuchado eso, ¿cierto? Obviamente yo era un niño y muchas cosas de la forma en la que las entiendo hoy, no las entendía de esa manera. Y entonces recuerdo que yo escuchaba a mi abuela decir esto y yo pensaba y decía: ok, todo bien con el padre, yo sé que es un padre porque tengo un papá, ¿sí? Seguía escuchando, le decía: ok, todo bien con el hijo, si hay un padre es porque hay un hijo, yo soy un hijo. Y entonces me venía a la mente el muñequito de cerámica, el bebecito, el niñito que ponía mi abuela en su casa en las decoraciones navideñas. Pero cuando llegaba a la parte en la que ella mencionaba al Espíritu Santo, me resultaba tan complicado ilustrar esto en mi mente. Yo me preguntaba: ¿y esto con qué lo asocio? ¿Esto con quién lo asocio? Está el Padre, sí, tengo un papá. Está el Hijo, yo soy un hijo, pero ¿y el Espíritu Santo qué hacemos? ¿Sí? Años después yo me enteré que no solo los niños teníamos problemas para comprender una figura que a veces podría resultarnos un poco abstracta. Y Charles Swindoll, que es un pastor, él es teólogo, él es autor,
Él escribió en un libro que se titula Abrazados por el Espíritu Santo lo siguiente. Antes quiero hacer un paréntesis. Este libro que va a aparecer ahí en pantalla, que se titula Abrazados por el Espíritu Santo, es el libro, obviamente la Biblia primero, pero es un libro de texto que estamos utilizando para apoyarnos en el desarrollo de esta serie. Y lo que allí Swindoll plantea acerca del Espíritu Santo es demasiado fresco, desde una perspectiva muy pastoral, vivencial, desde el corazón, pero sobre todo muy bíblica. Así que si a usted le interesa leer este libro y profundizar en todos los conceptos que allí Charles Swindoll plantea, hábleme al final de la reunión y yo le puedo hacer llegar un ejemplar. La verdad está buenísimo y lo leí ese libro la primera vez hace como 6 años y realmente cambió mi vida y la forma en la que puedo entender cómo Dios se relaciona con nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces Charles Swindoll ahí escribe lo siguiente. Voy a parafrasear un poco y a resumir algo de lo que él escribe allí, porque sería muy extenso leerlo de manera natural. Pero Swindoll dice: todos tenemos padres terrenales, de modo que no nos resulta tan difícil comprender el concepto de un Padre celestial. En la mayoría de hogares, junto a la madre, el padre es quien toma las decisiones y es responsable de la protección, dirección, liderazgo y estabilidad de la familia. El padre es la autoridad. Y aun si nuestro caso es que nuestra relación con nuestros papás no fue la mejor o estuvieron ausentes, siempre hay alguien que cumple el rol de padre en nuestra familia y tenemos bien arraigado a nuestra mente cómo es el concepto de un papá. Dice Swindoll: nos identificamos mucho más fácilmente con Jesús. Si bien es el Hijo de Dios, nació como ser humano y se crió junto a sus padres de manera muy semejante a nosotros. Como fue una persona de carne y hueso, tenemos una imagen mental tangible de Cristo. Nuestro conocimiento de su sufrimiento y muerte nos lleva a sentirnos cercanos a Él y agradecidos con Él. Pero el Espíritu Santo, pregunta Swindoll, para muchos sigue siendo la cosa divina. Para el nuevo en la fe el nombre suena raro y para una gran mayoría su obra y ministerio resultan misteriosos. Los teólogos intentan explicar sus obras, aunque profundos, poco precisos. No es de sorprenderse que muchas personas no tengan noción en cuanto a quién es Él. Con razón, a veces no nos sentimos íntimamente relacionados con el Espíritu Santo. Y surge la pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo se relaciona con nosotros? ¿Qué específicamente hace en nosotros? ¿Qué hace por nosotros? ¿Y qué hace a través de nosotros? De eso vamos a estar hablando de aquí en adelante, pero hoy puntualmente vamos a responder ¿quién es el Espíritu Santo? Seguramente hay muchos principios y conceptos que podríamos traer a un mensaje como este, pero me voy a enfocar solamente en 3 que vamos a extraer del texto que se encuentra en Juan capítulo 14. Este es un contexto de despedida. En primer lugar, es importante entender esto. Las despedidas no resultan sencillas. Para muchos de nosotros, saber que por un tiempo no vamos a ver a esas personas que tanto queremos produce tristeza en nuestros corazones. Y este es el momento en el que Jesús va a ser arrestado. Son momentos previos a su arresto, a su crucifixión. E imagínense ustedes la tristeza que puede haber en el corazón de sus discípulos. Ellos manifiestan esta tristeza. Jesús está compartiendo una última cena con ellos para despedirse, pero en medio de la tristeza les da promesas de consuelo y esperanza. Dice el texto lo siguiente, Juan 14, 15, 17. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes, ¿sí? Así que voy a compartir 3 conceptos acerca del Espíritu Santo. Podría ser que para algunos esto ya sea algo que manejan, que lo conocen, que lo entienden, pero que bueno, se vuelve a refrescar lo que la palabra de Dios nos enseña
acerca de algo tan importante como el Espíritu Santo, y podría ser que alguien sea la primera vez que se expone a algún concepto de estos o que lo entiende desde esta manera. Traté de plantearlo de la forma más práctica posible para realmente familiarizarnos con lo que Dios quiere hablarnos esta noche. Así que lo primero que quisiera mencionar es que el Espíritu Santo es Dios con nosotros y en nosotros siempre, ¿sí? El Espíritu Santo es Dios con nosotros y en nosotros siempre. Esto tiene implicaciones, ¿sí? No es solamente una frase que nos recuerda algo que ya sabemos, sino, ok, yo sé que el Espíritu Santo es Dios que está con nosotros y en nosotros siempre. ¿Qué significa esto? Versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, debemos entender que es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, en pie de igualdad, coexistente y coeterno con el Padre y el Hijo. No estamos hablando de un ser creado como nosotros, alguien que Dios creó, ha existido siempre y ha estado siempre en igualdad de condiciones con el Padre y el Hijo. Tampoco estamos hablando de alguien que vino después del Hijo en un rango menor. Es cierto que el Padre lo envió a la tierra cuando el Hijo ascendió, pero ha existido desde siempre. Es Dios mismo, al igual que lo es el Padre y al igual que lo es el Hijo. Sin embargo, y aquí es donde debemos prestar atención, porque se trata de una persona, significa que nosotros podemos tener una relación personal con Él. El Espíritu Santo, familia, no es algo, es alguien. Y eso cambia por completo la forma en la que nos relacionamos con Él. Distinto a nosotros, sí, porque es de naturaleza divina. Pero al igual que nosotros, piensa. El Espíritu Santo, al igual que nosotros, habla. Al igual que nosotros, enseña, guía, tiene voluntad. Dice la palabra que puede ser entristecido. Y eso significa que podemos relacionarnos con Él como lo hacemos con las personas que convivimos diariamente. Podemos buscarlo, así como cuando usted le manda un WhatsApp a esa persona con la que necesita hablar. No tiene que mandarle un WhatsApp al Espíritu Santo, está en nosotros, pero lo buscamos a través de una oración. Lo buscamos cuando abrimos la palabra de Dios. Podemos llamarlo, podemos hablarle y abrirle nuestro corazón y decirle cómo nos sentimos. Y lo más importante de todo, ¿sabe qué es? Que si prestamos atención, podemos escucharle. Cuando usted se relaciona con alguien y una persona le está hablando y usted está distraído con el teléfono, con la televisión, con la radio, usted no puede escuchar lo que esa persona le está hablando, ¿cierto? Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Él está hablándonos. Y si prestamos atención, vamos a poder escucharle, ¿sí? La única diferencia en comparación con nuestras relaciones cotidianas, y esto es quizá lo mejor de todo, es que con las personas con las que nosotros convivimos no podemos estar siempre juntos. En algún momento tenemos que despedirnos. Esa persona que también nos cae del trabajo, bueno, cuando llega la hora de salida hay que despedirse y no nos vemos más hasta mañana. Esa persona con la que compartimos en la iglesia, terminó el servicio, nos vamos a casa y bueno, no nos vamos a ver más hasta la semana siguiente. Por tantas cosas tenemos que dejar de ver a veces a las personas que amamos. Eso nos pone tristes, en algunos casos al menos. Con el Espíritu Santo es distinto porque Él nunca se va. Porque Él habita en nosotros, Él está con nosotros siempre. En todo momento, familia, dice el versículo 16, y yo le pediría al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe. ¿Cuándo? Siempre. Y siempre significa en las temporadas de verano y en las temporadas de invierno. Siempre significa cuando nos sentimos bien y cuando nos sentimos mal. Siempre significa cuando tenemos ganas y cuando no tenemos ganas. Cuando las cosas nos salen bien y logramos triunfar y tenemos un éxito, pero también cuando las cosas salen mal y fracasamos.
Allí está Él con nosotros. Él no se va, Él no se asusta por nuestros errores, por nuestros fracasos, por nuestras metidas de patas. Él está con nosotros siempre cuando reímos y estamos alegres, pero también cuando estamos tristes y lloramos. En todo tiempo, en todo momento. Él no tiene un horario de oficina que dice, búsquenme de tal horario a tal horario, ¿sí? En cualquier momento podemos acudir a Él y expresarle cómo nos sentimos y pedirle que nos ayude, ¿sí? ¿Cuántos alguna vez han tenido alguna dificultad para dormir? La mayoría de nosotros, ¿cierto? Tantas cosas podrían robarnos el sueño, alguna preocupación por un problema que estamos atravesando, miedo a algo que vamos a tener que enfrentar pronto y nos ocupa saber que no quiero, pero tengo que. Nos desvelamos a la mitad de la noche y estamos allí pensando. El otro día estaba escuchando la historia de este niño. Dice que estaba súper asustado en la noche y que el niño era incapaz de poder cerrar sus ojos y conciliar el sueño. No había forma de que se durmiera, y en las últimas noches había tenido pesadillas que estaban ocasionando esto, que él no pudiese dormir, ¿no? Entonces en un momento él desesperado llama a su padre. Y cuando el padre escucha al niño, corre hacia su habitación y entonces lo abraza y le pregunta: hijo, ¿deseas que oremos y pidamos ayuda a Dios? Al papá le asombró la respuesta de su hijo, porque dice que el niño se le quedó mirando y le respondió preguntándole lo siguiente: ¿y puede venir Dios de la iglesia? El padre sonriendo le responde: no, hijo, no dejamos a Dios en la iglesia. Él está siempre con nosotros. Sí sabe lo que significa esto, ¿no? Es hermoso, yo lo sé. Saber que Dios está siempre con nosotros. Es una verdad poderosísima. Saber que el creador del universo, el que abrió el mar en dos, el que detuvo la tormenta con su voz, el que se levantó de la muerte, está siempre con nosotros. Esa verdad, familia, debe inundar nuestra mente y nuestro corazón de paz en todo momento. Él no nos abandona. No tenemos que venir a este lugar una vez a la semana para encontrarnos con Él. Lo podemos encontrar en la semana, en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero, porque está con nosotros siempre, sabe todo lo que hacemos. Porque está con nosotros siempre, sabe todo lo que decimos. Sabe cuáles fueron todos los lugares que visitamos físicamente y virtualmente. Sabe todo lo que pensamos, y no lo digo para que se asuste, porque a pesar de que podríamos errar en algo, que de hecho lo hacemos, Dios nos sigue amando. Lo digo para que recordemos lo siguiente, familia. Si nosotros nos esforzamos por vivir y comportarnos de una manera diferente, de una manera que honre a Dios, no es para que nos vean los hermanos de la iglesia, ¿sí? El testimonio es importante, por supuesto, para nuestros hermanos en la fe, para la gente que nos rodea, por supuesto que sí. Sin embargo, tenemos que esforzarnos por vivir de una manera distinta, porque sabemos que aquel que es 3 veces santo nos eligió como su casa para estar con nosotros siempre. Y eso es algo tan poderoso que debería hacernos querer cambiar radicalmente la forma en la que nosotros vivimos. Él está con nosotros siempre. Él nos ayuda, Él nos acompaña, Él nos sostiene, Él nos protege, Él nos guía, pero también está atento a todo lo que nosotros hacemos. Yo le pregunto a usted, las cosas que a veces nos permitimos hacer, las cosas que a veces nos permitimos ver, las cosas que a veces nos permitimos decir en privado, ¿las haríamos si supiéramos que alguien nos está viendo? Yo a veces me pongo a pensar algo que dije y digo, uy, esto no habría forma de que lo dijera en la iglesia cuando estoy predicando. ¿Por qué lo digo aquí? ¿Qué cambió?
¿Qué cambió? Dios sigue estando conmigo. Tenemos que pedirle a Él que nos ayude a comportarnos de una manera diferente en todo momento y en todo lugar, sabiendo que Él va con nosotros siempre. Presta atención a esto, va a aparecer ahí en la pantalla. La promesa de Dios de estar con nosotros siempre cumple un doble propósito en nuestra vida. Por un lado, nos anima y nos llena de esperanza saber que en cualquier temporada Él está con nosotros. Por otra parte, es un incentivo que debe impulsarnos a ser íntegros en todas las áreas de nuestra vida, principalmente en aquellas a las que el ojo público no tiene acceso. Saber que el Espíritu Santo es Dios, es una persona y que está con nosotros, es un hermoso incentivo para que nosotros cada día le pidamos al Señor: ayúdame, Padre, a comportarme de una manera que te honre cuando me ven 3, cuando me ven 10, cuando me ven 100, cuando me ven 1000, pero también cuando no me ve nadie, porque tú en esa intimidad estás allí con cada uno de nosotros. Quisiera que preste atención al siguiente video. Vamos a verlo y después voy a hacer un breve comentario al respecto. Así que le pido a los chicos si me ayudan a darle play. Ya en algún momento lo había puesto hace muchos años, pero vamos a verlo de vuelta. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sings, Jesus, oh Jesus, proud
forma en la que Jesús cumple su promesa de estar con nosotros, la que hizo allá en Mateo 28:19 cuando dio la gran comisión: vayan y hagan discípulos de todo pueblo y de toda nación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Se cumple a través del Espíritu Santo en nosotros. Así que es realmente hermoso y maravilloso saber que nunca estamos solos, que Él es el que nos da las fuerzas para poder avanzar en nuestro trabajo cuando ya no tenemos ganas, que Él es el que nos sostiene cuando recibimos una mala noticia, que Él es el que nos anima, que Él es el que nos susurra la palabra de Dios. Si leemos la palabra de Dios y nos llenamos de ella en momentos difíciles, el Espíritu Santo va a venir y nos va a susurrar esa verdad que está en nosotros para que podamos hacerle frente a las diferentes pruebas de la vida. Así que el primer principio es que el Espíritu Santo es Dios con nosotros y en nosotros, está con nosotros siempre, 24/7, ¿sí? Pero el segundo concepto que quiero compartir esta noche es que el Espíritu Santo es Dios ayudándonos a hacer su voluntad, ¿sí? Esto es importantísimo. Uno de los principales propósitos del Espíritu Santo tiene que ver con su obra en nosotros. Tiene que ver con formar el carácter de Jesús en nuestras vidas para que podamos parecernos más a Cristo en la forma en la que vivimos y en la forma en la que nosotros obedecemos al Padre. Volvemos al texto base, dice el versículo 16 y una parte del 17. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, dice el Espíritu de verdad. Y aquí quisiera enfocarme en esta palabra que en la mayoría de traducciones que tenemos nosotros en español se traduce como consolador. La palabra proviene del griego parácletos, que se utilizaba casi siempre para referirse a alguien que está al lado del otro, ¿sí? Está siempre a la par de otra persona. Eso significa parácletos, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito del parácletos? Acompañar. El propósito es guiar, el propósito es defender, el propósito es fortalecer y sobre todo ayudar a las personas a atravesar las diferentes circunstancias de la vida. Familia, preste atención a esto porque es donde más ha habido confusión con respecto a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está para cumplir nuestros deseos, está para ayudarnos a que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y eso es lo que más difícil se vuelve de aceptar para nosotros muchas veces, ¿sí? Debido a tanta manipulación, muchos han llegado a pensar que el Espíritu Santo es como una mascota a la que nosotros podemos adiestrar para que haga lo que nosotros queremos, ¿sí? Y cuando tenemos una mascota en casa, ¿qué le decimos? Ladre, tírese al suelo, mueva la colita, levante la patita. Al Espíritu Santo no le decimos estas cosas, pero sí pretendemos darle una serie de órdenes para que según nosotros cumpla nuestra voluntad. No es un dispositivo electrónico que podemos configurar y programar de acuerdo a nuestros intereses. O peor aún, algunos piensan que se trata de alguien a quien se puede sobornar con dinero intentando comprar su favor. Y esta frase se ha hecho muy común en este tiempo: del tamaño de tu ofrenda será el milagro que recibirás de parte de Dios. Y son muchas las personas que aún están sanando las heridas que les causaron porque le dieron todo no a Dios, sino a alguien que les dijo que el poder sobrenatural del Espíritu Santo obrando en favor de los hijos de Dios es algo que se puede comprar. Eso es mentira. Dios no necesita nuestro dinero para obrar un milagro en nuestras vidas. De ser así, la salvación no sería un regalo, se vendería. Y cuando uno empieza a leer la Biblia y ver los diferentes milagros que Dios obró a través de las vidas de héroes y heroínas de fe, nos damos cuenta que no es así. Por ejemplo, Moisés no pagó para que el mar se abriera en dos. Señor, necesito cruzar, abrí el mar, aquí traje unas moneditas de oro que me traje de Egipto. Josué no pagó para que se cayeran las murallas de Jericó.
La familia de Lázaro no pagó para que Cristo lo resucitara. Pablo y Silas no pagaron fianza para salir de la cárcel. Sabe, ellos solamente fueron personas que se atrevieron a creer, ejercitaron su fe, creyeron que hay un Dios poderoso, sobrenatural, que opera en el ámbito natural, y obedecieron a Dios. Y en un acto de gracia y misericordia, porque así era la soberana voluntad del Padre, fueron testigos de un milagro en su vida. Sin embargo, la mayoría de ellos, porque a veces hablamos de los milagros que Dios obró en ellos y a través de ellos, pero muchos de ellos se mantuvieron fieles y obedientes a Dios a pesar de que aquello por lo que clamaron no pasó como querían. Y pienso en Pablo lidiando con su aguijón. Sácalo, Señor. Pienso en Jesús llorando en el Getsemaní. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Pienso en David clamando para que su hijo no muriera. Pienso en Moisés rogando para que se le permitiera entrar a la tierra prometida. Sabe, el Espíritu de Dios no estaba con ellos para cumplir su voluntad de hombres, estuvo con ellos para ayudarlos, sostenerlos, fortalecerlos y guiarlos para que la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable, se hiciera en sus vidas. Y esa es la función del Parácletos, esa es la función del Espíritu Santo, ese es el propósito por el cual Dios lo envió a la tierra, no cumplir nuestros deseos, ayudarnos para que podamos vivir la voluntad de Dios en las diferentes etapas de nuestra vida. Esta es una profecía sobre el propósito del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Ezequiel 36:27. Pondré mi espíritu en ustedes. ¿Para qué? Para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Sí? Familia, quiero que prestemos atención a esto. Los milagros que nosotros más necesitamos no tienen que ver con manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios, fuego, sanidades, lenguas. Puede ser que a veces esto sea lo que más perseguimos. Y yo creo que Dios sigue obrando este tipo de milagros. No estoy diciendo que no. Yo creo que la obra del Espíritu Santo continúa a través de la iglesia y Él todavía obra milagros que nosotros no podemos entender ni explicar. Sin embargo, los milagros que nosotros más necesitamos del Espíritu Santo tienen que ver en primer lugar con la transformación de nuestro carácter, ¿sí? Tienen que ver en primer lugar con la sanidad de nuestro corazón. Son los milagros que necesitamos en nuestra familia, cambiar mi mentalidad, mi actitud para tener un mejor matrimonio. Tiene que ver con los milagros que me cambian para poder relacionarme mejor con mis hijos. Tiene que ver con milagros que transforman mi conducta para que yo pueda ser una persona que honra a Dios en toda circunstancia. Tiene que ver con milagros que nos ayudan a parecernos más a Cristo y a vivir en obediencia al Padre. Para eso envió Dios a su Espíritu a vivir con nosotros siempre, no para que nos conceda nuestros deseos. Él no es el genio de la lámpara mágica. No es una maquinita tragamonedas, le ponemos 2 monedas y nos devuelve 3. Es Dios en la persona del Espíritu Santo que se vino a vivir en nosotros para acompañarnos siempre y sobre todo para ayudarnos a obedecer a Dios y que podamos ser más parecidos a Jesucristo, ¿sí? Entonces, número 1, el Espíritu Santo es Dios con nosotros y en nosotros. Y número 2, el Espíritu Santo es Dios ayudándonos a hacer su voluntad. Y el tercer y último punto de hoy es que el Espíritu Santo es Dios revelando nuestro corazón. ¿Qué hay aquí en nuestro corazón? ¿Quién soy verdaderamente? Para mostrarnos la urgente necesidad que tenemos nosotros de un Salvador, ¿sí? Y ahí hacemos un salto, pasamos al capítulo 16 de Juan. El contexto es prácticamente el mismo. Jesús continúa en esta conversación donde se está despidiendo de sus discípulos. Les promete que enviará al Espíritu Santo y hablando sobre la obra del Espíritu Santo, Él les dice lo siguiente, versículos 7 y 8. En realidad,
es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, ojo con esto, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Este para mí es uno de los puntos más importantes, no solo porque tiene que ver con el propósito del Espíritu Santo, que tiene que ver con revelarme a mí la urgente necesidad que tengo de un Salvador en mi vida, sino también porque nos recuerda que no nos corresponde a nosotros convencer a nadie de qué es aquello que tiene que cambiar en su vida. Y esto es uno de los padecimientos más grandes que hay hoy en la iglesia cristiana, cristianos intentando forzar a las personas a que cambien su manera de ser, cuando en realidad esa es obra únicamente del Espíritu Santo. Ahora, aquí abro un paréntesis súper importante, porque esto no significa que no hay una parte que nos corresponde a nosotros. Nosotros podemos aconsejar a alguien, ¿sí? Y muchas veces Dios nos va a usar para que a través de un buen consejo cimentado en la palabra de Dios, el Espíritu Santo convenza a alguien de su error, ¿sí? Podemos argumentar también. Yo no sé de dónde sacamos la idea de que los cristianos tienen que guardar silencio para no ofender a nadie. La palabra de Dios nos ordena en 1 de Pedro 3:15 que debemos estar preparados. Esta es nuestra obligación como cristianos. Prepararnos para responder las inquietudes de las personas, y muchas veces estos argumentos que a veces compartimos en redes sociales, esos pensamientos que expresamos cuando debatimos saludablemente con otros y cuando damos respetuosamente nuestro punto de vista, el Espíritu los toma y los usa para traer convencimiento a la vida de una persona. La obra es del Espíritu Santo, pero no nos exime de nuestra responsabilidad. Vean lo que planteó Pablo en 2 de Corintios 5:11, esto es poderosísimo. Dice: dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para persuadir a otros. En algunas versiones se traduce como convencer. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Y en Hechos 18:4, Pablo describe lo que hacía en sus días de descanso cuando estuvo en Corinto y visitaba sinagogas. Dice el versículo: cada día de descanso Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como griegos. Entonces sí, Dios quiere usarnos para esta tarea también. Y podemos ser un instrumento en manos del Espíritu Santo para traer convencimiento a la vida de una persona, pero al final del día es Él quien va a terminar de convencer el corazón de alguien que es aquello que no puede seguir más en su vida y que necesita ser sanado, ¿sí? Podemos orar, por supuesto. Y esta es una de las maneras más genuinas en las que nosotros podemos manifestar amor por las personas que viven apartadas de Dios, clamando para que el Espíritu Santo haga su obra en ellos. Entonces yo recuerdo, esto pasó en el año 2009 más o menos. Yo ya tenía como 1 año y medio de haber empezado mi camino de regreso a casa, ¿sí? De la mano de Jesús. Él se había cruzado en mi vida y estaba haciendo cosas nuevas en mi vida, cosas lindas que no esperaba, pero Dios me estaba sorprendiendo con la forma en la que estaba transformando mi mente, mi carácter, mis relaciones, mi familia, mis metas, mis sueños. Y el Espíritu Santo me seguía impulsando a tomar decisiones importantes y me seguía impulsando a cambiar algunos hábitos, ¿sí? Él me estaba convenciendo de que tenía que dejar atrás algunos aspectos de mi vida que ya no podían acompañarme a la siguiente temporada, ¿sí? Dios me estaba hablando de estas cosas, yo estaba intentando prestar atención, estaba realmente esforzándome por ser obediente a Dios, pero siempre hay áreas que nos cuestan más que otras, ¿sí? Y quizá a usted le va a sonar no sé, ridículo lo que le voy a contar,
Pero una de las cosas que más se me estaba dificultando en aquel tiempo tenía que ver con el tema de la música que estaba escuchando, ¿sí? Porque desde muy chico, desde los 12 años, 11, 12 años, por influencia de mi papá, de mi tío y de gente que estaba cerca mío, a mí me empezó a gustar mucho el rock. Y el rock en todos sus géneros, hardcore, punk, thrash, todo lo que fuera rock pesado y voces guturales y todas estas cosas, a mí me encantó. Y entonces empecé a acumular música, CDs compraba en aquel tiempo, ¿sí? Y recuerdo que cuando yo me casé con Ire, unimos los CDs que tenía Ire y los CDs que tenía yo, y teníamos 2 torres o 3 torres que sumaban más o menos 300 discos compactos, ¿sí? Y eso era un hobby que teníamos, coleccionar CDs, y no eran copias, tratábamos de comprar discos originales, y algunos de esos discos incluso eran de colección, edición especial que sacaba alguna banda por ahí, bandas muy underground que no eran muy comerciales. Entonces para nosotros eran verdaderamente joyas, ¿sí? Y les estoy hablando de hace 20 años más o menos, y habían CDs que costaban entre 10 y 15 dólares hace 20 años, hágale números, era un montón de dinero que habíamos invertido en eso. A veces íbamos a lugares de gente que se dedicaba a cambiar CDs, llevábamos uno y nos traíamos 3 a casa, hacíamos permutas, era todo un hobby, como la gente que hoy en día colecciona championes, algo así para nosotros, pero con la música. El tema es que esta era música que no estaba edificando mi vida en absoluto. Alguna de esa música, en su mayoría, era música que blasfemaba en contra de Dios, ¿no? Y Dios realmente me estaba tocando profundamente, y yo lo estaba pudiendo conocer de una forma personal, y yo decía: Señor, sé que ya no tengo que escuchar esta música, pero no me quería deshacer de eso, pero tenía que hacerlo porque me generaba tentación querer escuchar esa música, y cada vez que la escuchaba me recordaba mi vida antes de Cristo, y yo ponía excusas para conservarlos, que la plata, que es una colección, que no los voy a escuchar, solo los voy a tener ahí. Siempre me decía algo a mí mismo que me impedía tomar la decisión que tenía que tomar. Y entonces recuerdo que un sábado fui a la iglesia a congregarme, y ese fue un sábado especial porque no fue una predicación como las que hay siempre, sino que un padre subió con su hijo, un hijo ya de 22, 23 años, y juntos compartieron el testimonio de cómo su hijo, después de haber estado muchos años apartado de Cristo, se encontró con Dios y regresó a casa nuevamente. Entonces estábamos ahí escuchando el testimonio. Recuerdo que yo cerré mis ojos por un momento y le dije: Señor, aquí estoy, háblame, convénceme de aquello que tiene que cambiar en mi vida. Abro los ojos y 3 segundos después el jovencito empieza a hablar, y lo primero que él cuenta fue como una de sus primeras decisiones cuando Cristo se cruzó en su camino fue dejar de escuchar música que no estaba edificando su vida. Y yo dije: ok, Señor, ya entendí qué es lo que tú quieres que haga, ¿sí? Así que regresé a casa, hablé con Ire, era música que era de los dos, y en un momento vendamos esto y recuperamos algo de dinero. Pero el Espíritu nos susurra lo siguiente y nos dice: si no lo quiero para ti, no lo quiero para nadie. Si no edifica tu vida, no va a edificar la vida de nadie. Y los hicimos picadillo, ¿sí? Triturados totalmente para que nadie pudiera sacarlos del basurero, ¿sí? Sentimos una paz en nuestro corazón, y ese día empecé a conocer una inmensa cantidad de bandas cristianas que tocaban la música que a mí me gusta escuchar. Y dije: gracias, Dios, por pensar en personas como nosotros, ¿sí? El punto es este, familia. Podríamos ser más efectivos en nuestra misión como testigos de Cristo en el mundo si en lugar de estar intentando cambiar nosotros a las personas,
dejamos que de la misma manera en la que Él lo hace con nosotros y nos convence de lo que tenemos que cambiar, sea el Espíritu Santo quien le revele al mundo la urgente necesidad que tiene de un Salvador. ¿Sí? Vamos a argumentar cuando sea necesario, vamos a aconsejar cuando alguien nos pida hacerlo, pero pidámosle a Dios que sea Él quien toque los corazones. ¿Sí? No pelee, menos con los suyos. Ámelos, abrácelos, ore por ellos. Prepárese para responder cuando le pregunten por qué creen lo que cree, por qué viven lo que vive. No le diga solo porque tengo fe. Las personas hoy esperan una respuesta más sólida del por qué creemos en las cosas que creemos. Lea la Biblia, capacítese, busque información y dígale: Señor, prepárame para ese momento en el que esta persona me venga a preguntar, porque ahí le voy a decir todo. ¿Sí? Recuerdo cuando nos hicimos este tatuaje, Ira y yo nos hicimos el mismo con una cruz y un texto. El propósito, ¿sabe cuál era? Queríamos tener un recuerdo de nuestro matrimonio también, pero le decíamos: Señor, que el tatuador nos pregunte ¿por qué nos estamos haciendo esto? Y así fue. Le dimos una evangelizada ese día, que espero que un día el Señor toque su corazón y lo transforme. Tenemos que ser astutos y buscar oportunidades para predicar el evangelio, pero la transformación, el que convence, el que cambia, es el Espíritu Santo, y para eso lo envió Dios al mundo. ¿Sí? Vamos a concluir con esto, así que le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar juntos. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es un regalo de Dios. ¿Sí? Es el don de Dios sobre quienes hemos depositado nuestra confianza en Jesús. No se compra, familia. El Espíritu Santo no se compra. Es la forma en la que Dios nos sella y nos recuerda que le pertenecemos y que un día Él va a venir por nosotros. Este texto me encanta y quiero cerrar con él. Lucas 11, versículos del 11 al 13. Jesús está hablando con sus discípulos, les está enseñando a orar y Él les dice lo siguiente: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Sí? Esto es importantísimo, familia, porque muchos usan la primera parte que dice: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le da a cambio una serpiente? Dios sabe dar cosas buenas a su hijo, y los usan para pedirle a Dios Ferraris, lo usan para pedirle a Dios viajes, lo usan para pedirle a Dios fama, dinero, lo usan para pedirle a Dios que su club de fútbol sea campeón. Yo he escuchado oraciones de ese tipo. ¿Sí? Está hablando del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo. Jesús sabe, por eso les dijo: les conviene que me vaya, porque va a venir otro Consolador que los va a acompañar siempre, que los va a ayudar siempre, que los va a fortalecer siempre, que los va a convencer siempre, para que hagamos lo que Dios espera que nosotros hagamos. Así que vamos a orar y vamos a terminar este tiempo en manos del Señor. Y le vamos a dar gracias, Dios, por enviar al Espíritu Santo, Señor, a habitar en nosotros, que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, Señor. No somos dignos, Dios, de que alguien tan perfecto, tan santo como tú habite en una persona tan imperfecta, tan falible, Señor, como yo. Pero nos amas, Dios.